Señor, deseamos que tu Espíritu descienda en este lugar, que tu presencia se manifieste. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar. Ven y toma tu lugar y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Que tu Espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu Espíritu no se apagará. Que tu Espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego. Nosotros, para tomar esa decisión, tenemos que fortalecernos en Dios, estar cerca de Dios, creer que Dios todos los días va a estar presentándonos nuevos desafíos, como hacer tomar una decisión tan importante como la que viene, ¿no? Que muchos les van a pintar muchas cosas, pero la oración del cristiano tiene que ser la guía para que nosotros podamos agradar a Dios y no quizás con nuestros sentimientos, porque en los sentimientos trabaja el enemigo, siempre, hermano, en todos los casos. A través de los sentimientos el enemigo gana terreno, gloria a Dios. Y mire lo que dice, hermano, porque yo me detuve un poquito en cada versículo, un poco nomás, para poder mirar un poquito más con profundidad lo que el Señor está estableciendo. El título que tiene es La futura gloria de Sión. La futura gloria de Sión. Isaías 60. La futura gloria de Sión. ¿Qué quiere decir, hermano? El futuro glorioso de la iglesia. Dios mismo haciéndose presente, hablando a su pueblo, a su creación. Levántate, resplandece. Esta es la palabra que viene. Sión es representativo de iglesia, hermano, espiritualmente hablando. Dios está hablando a la iglesia. La iglesia somos nosotros, hermano. Dios nos está hablando. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Ha venido el Señor a tu vida y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti desde el momento que recibimos a Cristo. La gloria de Dios ha venido sobre cada una de nuestras vidas. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra en aquellos que no le aceptaron a Jesús, en aquellos que se oponen a querer agradar a Dios, porque hay muchos que no quieren saber nada con las cosas de Dios, hermano. Y dice, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Sobre ti será vista. ¿Quién la va a ver esa gloria, hermano? Los que no hacen la voluntad de Dios. Usted fíjese en el tiempo de Israel cuando estaba cautivo. Dice que en todo Egipto no había luz. Y en el único lugar en que había luz, hermano, era donde estaba el pueblo de Israel. El único lugar que había luz. Y en todo Egipto dice que oscuridad cubrió toda esa nación. No se podía ver ni a 50 centímetros, nada se podía ver. Dice que la oscuridad era densa, pero el pueblo de Israel tenía luz. ¿Y cómo puede ser esto, hermano? Porque Dios estaba con ellos. Y si Dios está con nosotros, la gloria de Dios se va a ver en nosotros, hermanos, primeramente. Y otros van a anhelar y querer tener lo que usted tiene. Gloria a Dios. Y dice, y andarán las naciones a tu luz, a la luz que nosotros estamos emanando y recibiendo y dando, hermanos. Muchos andarán a tu luz. Y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Gloria a Jesús. Nosotros, cuando recibimos a Cristo,
nueva criatura somos, hermano. Por eso es necesario pasar por el bautismo de las aguas, porque dice que este es un mandamiento para poder entrar al reino de los cielos. El ser bautizado por las aguas simboliza la antigua vida quedando sepultada en el agua, y cuando uno sale de las aguas, dice que es una vida nueva, hermano, ¿sí? Entonces, todo esto nuevo tiene que resplandecer, porque ha dado un paso de fe y de obediencia donde el Señor va a estar brillando en ese corazón. Y todos los días que nosotros podamos honrarle a nuestro Dios, hermano, mientras tengamos nuestra vida terrenal, lo tenemos que hacer, hermano. Pero yo no veo nada. Yo no veo nada. Esto es fe, hermano. Nosotros no vamos a ver lo que viene, pero lo que viene, hermano, es a favor de su pueblo. Por eso dice en Hebreos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo no veo nada, pero sé que el Señor está ahí, que el Señor me está ayudando, que el Señor envía lo que yo necesito. No lo veo, pero sé que está. Dios lo pone al alcance nuestro para que nosotros pudiéramos arrebatarlo. Gloria a Jesús. Miren lo que dice Filipenses en el Nuevo Testamento, hermano. Filipenses 2, en la carta del apóstol Pablo. Gloria a Jesús. Al lado de Efesios. Dice, capítulo 2, versículo 12 de Filipenses, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Gloria a Dios, hasta ahí nomás. Usted fíjese, hermanos, cómo el Señor nunca nos va a dejar. Quizás con esa duda, o ¿qué me habrá querido decir? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Esto nos muestra, hermano, Cristo no está, no le vemos. Él no está visiblemente en este lugar, pero sabemos que Él está, que Él permanece. Entonces, nosotros tenemos que hacer las cosas siempre sabiendo de que Él está, hermano. Nosotros no le vemos. El apóstol Pablo podía ver con sus ojos en su vida terrenal cómo todos, hermanos, se esforzaban por agradar a Dios mientras él anduvo en su vida terrenal. Pero cuando ya él no estuvo en aquel lugar, dice que siguieron de la misma manera los filipenses en aquel lugar, sirviendo a Dios. Porque esta era la enseñanza que venía de parte de Dios y que traía el apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses. Los filipenses dice que cuando estaba el apóstol Pablo, todos trabajaban. Se fue el apóstol Pablo, envió esta carta y dijo, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Sabe por qué remarcaba esta parte? Porque sabía que el hombre muchas veces, hermano, toma esa decisión de ¿voy o no voy? No, hoy me quedo, no voy mañana. Y el apóstol Pablo le quería aclarar siempre, hermano, que ellos tenían que ocuparse de la salvación de sus almas y de estar continuamente sirviendo a Dios. ¿Pero de qué manera? Con temor y temblor, hermano.
haciéndolo con dedicación, haciéndolo con una entrega, hermano, sabiendo de que Dios es el que pesa los corazones, el que sabe que todos los días nosotros vamos a ser hallados faltos, porque somos faltos delante de la presencia de Dios, hasta que llegue el día que vamos a ser perfectos cuando seamos llevados y traspuestos a su presencia. Te fíjese cómo la palabra es clara. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Dios produce en nosotros. Pero ¿qué va a producir en mí si yo no oro, si yo no busco, si yo no me comprometo con Dios? Sabe que así como nosotros fuimos, al menos yo fui a una escuelita bíblica y podía ver a los maestros en aquel tiempo, estoy hablando muchos años atrás, donde ellos se preparaban para que esos niños pudieran recibir el mensaje de Dios. Luego, pasaron los años, Dios permitió, junto con mi esposa, que tuviéramos tener diferentes experiencias y fuimos llamados como matrimonio a servirle a Dios, hermano. No fue tan fácil como yo lo estoy explicando de palabra, porque hubo un proceso. Pero cuando pudimos ver y entender, hermano, que atender y captar la atención de un niño no era fácil, uno tenía que prepararse, uno tiene que estar siempre preparado para poder dar esa enseñanza en aquel que uno no sabe lo que Dios tiene preparado, porque en esa niñez, hermano, que uno está enseñando y que uno está orando por ellos, pueden salir, hoy en día, hermano, yo me puedo ver delante de un lugar donde jamás pasó por mi mente, y hay futuros pastores, futuras siervas de Dios, futuros, hermano, que nosotros no sabemos lo que Dios tiene preparado para ellos. Entonces, tenemos que, lo que ellos tienen que recibir tiene que venir del corazón de Dios. Y para que ellos reciban lo que hay en el corazón de Dios, primero lo tenemos que recibir nosotros. Primero nosotros. Y así también, hermano, para dar un tratadito, para evangelizar, primero tenemos que recibir nosotros para poder dar. Y de la manera que Dios quiere que nosotros lo hagamos, es la manera que Dios lo aprueba en este tiempo. No es de cualquier manera, hermano. Y muchas veces quizás podemos ver, hermano, quizás por ahí, ¿no? De repente que se reparten diarios como si fuese un papelito, que se reparten los diarios de todo color, que es carísimo. Y se reparte sin mencionar, hermano, acerca del plan de salvación, que lo hacen algunos hermanos que tienen otras doctrinas, y no vamos a levantar juicio contra ellos, porque Dios es un Dios que todo lo ve, un Dios que todo lo sabe, pero que Dios a nosotros nos ha mostrado y enseñado de qué manera nosotros tenemos que estar siempre preparados para poder dar al otro, porque no podemos nosotros andar a tientas ni al descubierto. Siempre tenemos que estar buscando y llenándonos de su amor, de su presencia, porque es lo que va a quedar en la otra persona. Las palabras lo dice el mundo secular, las palabras se las lleva el viento, y sabe qué es lo que queda, lo del Espíritu queda. Entonces se cumple la palabra, hermano. La mucha palabra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si no hay del Espíritu, muchas veces, hermano, tenemos que tener cuidado. Eso nos muestra y nos enseña que tenemos que estar siempre buscando y llenándonos del Espíritu Santo de Dios. Mire que dice en el versículo 14, ¿cómo se tienen que hacer todas estas cosas? Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Por qué decía esto el apóstol Pablo en aquel lugar? Porque sabe que el hombre por naturaleza, cuando digo el hombre hablo de la mujer también, por naturaleza, hermano,
es de murmurar, es de levantar juicio, es de estar siempre quejándose, hermano. Siempre hay algo que va a faltar. Entonces, antes de que eso acontezca, el apóstol Pablo lo aclara en este versículo 14. Hacer todo sin murmuraciones y contienda. Gloria a Dios. Recibir toda la instrucción que viene del cielo, pero hacerlo con entendimiento, hermano, sabiendo de que Dios nos llama para que nosotros pudiéramos también ser lo opuesto a este mundo, porque este mundo reacciona de esta manera. Este mundo es el que murmura, se queja, y el que tiene pleito y contienda, este mundo. Pero donde está la contienda y el pleito, dice que el Espíritu Santo de Dios no puede morar, porque el Espíritu Santo de Dios representa la paloma. La paloma, hermano, todos conocemos cuáles son sus movimientos, cuáles son sus actitudes. En el menor movimiento extraño, la paloma vuela y ese lugar queda al descubierto, porque el Espíritu Santo de Dios se fue. Pero Dios nos muestra y nos enseña de qué manera nosotros debemos hacer todas las cosas. ¿Para qué? Para que las cosas nos vayan bien, para que nosotros todo lo que nos propongamos en nuestro caminar con el Señor podamos ver su gloria, podamos ver su poder. El amor de Dios fluía sobre el apóstol Pablo. El apóstol Pablo había sido instruido por el Espíritu Santo de Dios. Usted fíjese cuántos discípulos tuvo Jesús. Y cuando Jesús tuvo que dejar la vida terrenal, dice que ya enseguida muchos de ellos volvieron a sus viejas andanzas, sus antiguas costumbres, volvieron a sus de los lugares donde fueron sacados, volvieron a lo mismo. Tuvo que venir nuevamente Jesús con cuerpo glorificado a mostrar de su amor, hermano. Y ahí Él los estaba esperando en aquella playa, hermano, donde lo encontró desprovisto a su mejor amigo, a Pedro, que luego pasa a ser apóstol. Pedro estaba, dice que en esa barca estaba desnudo, con su desnudez, le llamaban, ¿no? Con todo su torso al descubierto. ¿Cómo están los pescadores mayormente, no? Y dice que en aquella barca, cuando él vio que el que lo llamaba para que vayan a comer, los invitaba que vengan a comer porque había un pez asado para ellos. Cuando conoció su voz, hermano, dice que se tiró al agua para esconder su desnudez. Usted fíjese cómo Dios nos conoce y cómo nosotros que fuimos sacados de este mundo, conocemos también que Dios muchas veces nos llama y que Pedro podía haber dicho, no lo conozco, no sé quién es, pero él dice que se manifestó enseguida porque el amor de Dios empezó a fluir en su corazón. Y cuando escuchó esa voz, él dice que se tuvo que tirar al agua porque nunca había aparecido desnudo delante del Maestro. Gloria a Dios. Y usted fíjese cómo aquellos discípulos, dice que dejándolo todo se fueron. El apóstol Pablo, siendo ministrado por alguien que él no veía, hermano, porque el Espíritu Santo de Dios es Espíritu, y él permanecía, ¿sabe por qué permanecía? Porque el fuego que ardía dentro de él era mucho más grande, era mucho más poderoso que las actitudes que él podía tomar si no quería seguir ese camino que Dios le había puesto para poder emprender y así adoctrinar a muchos. Fíjese que él vivía en la presencia de Dios. Y es un tiempo donde quizás nosotros necesitamos la llenura del Espíritu Santo más que nunca en este tiempo y poder retener y guardarla en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque la tentación cada día es más fuerte, la atracción de este mundo hacia los hombres y a las mujeres de Dios sobre todas las cosas, porque Satanás, el diablo, sus demonios saben de dónde nosotros hemos sido sacados
entonces de alguna manera va a querer hacernos caer nuevamente. Y si descuidamos esta salvación, hermano, que hemos alcanzado por la misericordia de nuestro Dios, hermano, el enemigo va a venir con muchas más fuerzas, porque va a venir provisto con amigos, y esos espíritus inmundos que toman posesión nuevamente de ese lugar que se encuentra vacío, adornado, arreglado, dice que su postrer estado va a ser peor que el primero. Y si estamos siendo avisados, hermanos, ¿por qué nosotros quizás podamos cederle terreno al enemigo de nuestras almas? Nosotros tenemos que mantenernos firmes, hermano, sabiendo de que estamos siendo avisados, hermano. El libro de los Proverbios dice: el avisado ve el mal y se aparta. El insensato, que es aquel, hermano, que le da lo mismo, dice que sigue su camino y luego cae en el hoyo. Porque hay muchos que en este tiempo, hermano, se resisten a la voluntad de Dios, al obrar de Dios. Pero Dios quiere que nosotros, como hijos de Él, nos esforcemos todos los días, hermano. Y quizás a uno les cuesta más, a otro les cuesta menos, a otro no les cuesta nada, quizás orar, leer la Biblia, pero de todas maneras que Dios pueda ver que Él es el que está produciendo el hacer como el querer, que Él pueda ver la disposición de nuestro corazón, de estar apartándonos de las cosas vanas de este mundo que nos lleva a la perdición de nuestra alma, hermano. Son tiempos difíciles, son tiempos donde muchos hasta están dejándole el camino del Evangelio y se vuelcan a la política, hermano. Porque ya no se puede vivir más así, porque esto, porque lo otro. Entonces descuidan de tal manera el camino que nos lleva a la salvación de nuestra alma y se encuentran involucrados en las cosas de este mundo. Cuando nosotros somos llamados, hermanos, para ser de bendición y somos llamados para marcar la diferencia en este mundo, hermano, un mundo que se destruye día a día, un mundo donde vemos nosotros, hermano, la desolación que hay en cuantos lugares de este mundo, donde podíamos ver un ejemplo, ¿no? Porque este mundo es grande. Esta persona que fue, mató a su exnovia, la metió dentro de un tacho de basura, dejó los pies colgando para afuera y se fue. Y encima le cortó un brazo, las dos piernas, no sé qué es lo que hizo. Un desastre hizo. Esto es un ejemplo minúsculo a lo que nosotros podemos llegar a ver mundialmente. Pero así se está viviendo hoy, hermano. Entonces, fíjese que muchas veces nosotros tenemos que tener ese cuidado también de cómo nos expresamos, de cómo sentimos, de cómo nosotros podemos involucrarnos en estas cosas. Simplemente, hermano, llevarlo a la oración y que Dios tome control de nuestras vidas y que Dios guarde a nuestros seres queridos. Y no es de otra manera, hermano, no es de otra manera. En más de una oportunidad yo me he puesto a pensar, ¿no? Y he dicho, ese papá debe estar destruido. Le secuestraron a la hija, la encontró muerta. Ojalá no me toque a mí porque no sé lo que hago, ¿no? Son confesiones que a veces uno cuando las hace, hermano, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque todas estas cosas, el libro de Job dice, lo que temí me vino. Cuando uno confiesa las cosas, hermano, tiene que saber que todo lo que nosotros confesamos con nuestra boca tiene poder. Por eso de nuestra boca lo único que tiene que salir es bendición, hermano. Somos llamados para bendecir. Nos cuesta a veces, hermano, nos cuesta. Porque somos seres humanos de carne y hueso que también, hermano, muchas veces en esta parte, la palabra de Dios nos enseña, hermano, que si nosotros nos llenamos más del Espíritu va a poder prevalecer sobre las cosas que son de la carne. Pero si el Espíritu empieza a menguar, ¿qué pasa? Empieza a prevalecer lo que es de la carne. Y cuando empieza a prevalecer lo que es de la carne, hermano, se destruye lo que está alrededor. Porque lo único que sale son cosas que a Dios no le agradan. Y Dios quiere que nosotros en este tiempo podamos hacerlo como a Dios más le agrada, sabiendo de que somos llamados a ser de bendición.
Versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecáis como luminares en el mundo. Gloria a Dios, que clara que es la palabra de Dios y muchas veces nosotros la complicamos tanto, hermano. Para que seáis irreprensibles y sencillos. Por eso tenemos que hacer todo sin murmuraciones y contienda. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Fíjese, usted quizás no se da cuenta, pero siempre va a haber alguien que nos está mirando. Hay alguien que nos observa. Hay alguien que está... Los que miran con los ojos buenos y los que miran con los ojos malos. Los que miran con los ojos buenos ven ese poder de transformación que hay en tal o cual persona, donde ya no se viste como se vestía, ya no anda en lo que andaba, ya no piensa lo que pensaba, habla distinto. Hay gente que está mirando así. Y está el otro esperando la caída también. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, hermano, no lo digo yo. Dice, en medio de una generación maligna y perversa. Pero no porque el hombre sea malo, no porque la mujer sea mala, no porque el vecino sea malo, es porque Satanás, el diablo y sus demonios toman ese corazón, toman esa mente y hacen lo que quiere con esas personas. Por eso nosotros tenemos que tener ese cuidado. Asidos de la palabra de vida, asidos, abrazando, ¿sí? Haciendo nuestra esa palabra que nos ayuda a sostenernos todos los días, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Gloria a Dios. Sabemos que el final, hermano, está en Dios, y que la recompensa nuestra, hermano, está en Dios, y que todo lo que nosotros podamos hacer, que lo hagamos sin esperar nada a cambio, porque el Señor lo hizo primero, y Él nos da a nosotros la oportunidad de poder tomar de lo suyo y hacerlo nuestro, y que nosotros pudiéramos mostrar también todas estas cosas que a este mundo le hace falta, hermano. No hay paz, no hay tranquilidad. Lo único que usted puede ver es que si hay alguien que lo está mirando, que dice, ¿qué me mira? Y están así, esperando a ver la ofensa, la contienda, el pleito. Si le arrimó al cordón el colectivo, no le arrimó al cordón el colectivo, si paró o no paró, siempre va a haber algo, hermano, siempre va a haber algo. Entonces, nosotros estamos viviendo en un mundo donde el mundo está de esta manera. No es que nosotros estamos mal, el mundo y sus deseos, como dice su palabra, todo esto va a quedar, va a pasar, hermano. Pero nosotros somos los que tenemos que permanecer y perseverar en lo que dice su palabra para poder alcanzar la salvación, hermano. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo, dice el apóstol Pablo, y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Gloria a Dios. En aquel tiempo Dios se proveyó también de alguien que no podía ser instruido por el Señor Jesús. A través del Espíritu Santo, Dios levantó al apóstol Pablo. Pero ¿qué fue lo que pasó con el apóstol Pablo? El apóstol Pablo era un estudioso de la palabra, no era cualquiera. Era un hombre que conocía las cosas de Dios. Es un hombre que estaba rebelado completamente contra las cosas de Dios. Y salió a perseguir a los cristianos, a darles muerte. Pero ¿qué tuvo que hacer el Señor, hermano? Tuvo que bajarlo de ese caballo, hermano. Él tuvo que bajarlo a tierra. Y ahí es donde él, hermano, pudo reentender y reconocer, hermano,
que él se sentía con toda la autoridad, con todo el poder, pero que había alguien que era superior, el que se le presentó y se le reveló. Y asimismo él se sujetó de tal manera, porque dice que sus ojos quedaron velados y él pudo ver la mano poderosa de Dios cuando fue guiado a ese lugar, donde luego le fue devuelta la vista, hermano. Por eso yo creo que Dios muchas veces tiene que permitir cosas en nosotros para que nosotros podamos saber y entender que todo lo que recibimos nosotros lo recibimos de parte de Dios, y que si nosotros lo atesoramos en nuestro corazón y le damos el sentido que se merece, hermano, no vamos a poder dejar el camino así porque sí, porque sabemos que lo que recibimos no es cualquier cosa. Es 3 veces santo, hermano. Es 3 veces santo lo que recibimos en nuestra vida, en nuestro corazón. Y eso es lo que a nosotros nos va a ayudar a vencer todos los días la tentación, los obstáculos, todas las cosas que se levantan en este mundo para que la iglesia de Dios nos siga adelante. Pero el Espíritu Santo de Dios es el que nos ayuda a vencer y a derribar esos obstáculos, hermano. Y así mismo nosotros tenemos que permanecer en este tiempo, hermano, comprometidos con el Señor, comprometidos con el lugar donde nosotros estamos. Usted fíjese, esto es lo que primero aprendimos nosotros en nuestro caminar con el Señor. Estar tomando un compromiso genuino con Dios, porque no es un lugar donde nosotros decimos, bueno, abrimos y mañana cierro, ya está. No, tenemos que abrir y perseverar. Y si hemos abierto es porque Dios abrió la puerta, no porque nosotros quisimos. Porque siempre hay muchos obstáculos para la iglesia. Hay muchas formas de querer frenar los propósitos de Dios en las vidas. Pero cuando está Dios, las puertas se abren. Cuando está Dios, las vidas son alcanzadas con su misericordia. Pero es necesario que nosotros tomemos cuenta también, hermano, que todos somos parte de la iglesia, de ese lugar de reunión, ese lugar donde nosotros podemos llegar, hermano, y recibir las fuerzas, y recibir, hermano, ese renuevo, y recibir también ese ánimo, donde vemos que hay muchas personas que están desanimadas, que están desconsoladas, que no tienen fe ni esperanza, que están cansados de tantas palabras, de tantas promesas, hermano. Pero sabemos que tenemos un Dios fiel, un Dios verdadero, un Dios que cumple sus promesas, hermano. Cumple sus promesas, gloria a Jesús. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero lo tenemos a Dios como si fuera tarde, porque podía haber venido antes y venía antes. Y esto nos da para hablar mucho más todavía, hermano. Dios siempre llega a tiempo, esto siempre lo decimos. No tenemos que desesperarnos, tenemos que esforzarnos por hacer nuestra parte primeramente con el Señor, y luego el Señor se va a encargar de todo lo nuestro, hermano. Y de esta manera, aquellos que le sirvieron fielmente y que le sirven fielmente pueden ver la mano poderosa de Dios obrando en su vida, en su familia, en su hogar, en su matrimonio, con sus hijos, sabiendo de que Dios es Dios fiel, gloria a Jesús. Y aunque nosotros quizás muchas veces, hermano, tengamos la familia, los seres queridos, la distancia, lejos, tenemos esa plena certidumbre de confianza, hermano, de que el poder del Espíritu Santo de Dios les guarda, les alcanza con su misericordia a través de la oración del justo. Señor, deseamos que tu Espíritu descienda en este lugar, que tu presencia se manifieste. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar.
y sopla